está rota, pero, ahí, ya. pero estamos. Estamos. Bienvenida a su casa radial, a Radio Puente Alto. Muchas gracias. Bueno, sabemos que tiene harto trabajo. Y obviamente agradezco mucho tiempo de estar nuevamente aquí. La Daniela, la colega acá, nos envía nuestras pautas. Y el primer punto que vamos a abordar es aprobación del nuevo sueldo mínimo. Adelante, por favor. Eso con toda confianza. Bueno, lo primero que nos gustaría recalcar es que nosotros estamos, a propósito de todo este tema de los reportajes que ha salido sobre los diputados y diputadas que se van del país de sus semanas distritales, nosotros sí hacemos nuestra semana distrital. Y los diputados y diputadas tenemos la función de hacer nuestro trabajo legislativo y también nuestro trabajo de representación. Y hoy día estamos en un día de trabajo distrital y por tanto estamos en la comuna de Puente Alto, donde hemos tenido un despliegue bien importante durante la mañana. Estuvimos en la comuna de La Florida, en Vicente Valdés, entregando información sobre las primarias de este 29, el domingo 29. Recordar que tenemos elecciones primarias, que el voto es voluntario y que por tanto también es importante que todos y todas nos podamos informar. Si bien el voto es voluntario, y yo he insistido incansablemente con todas las personas que le hemos entregado información sobre las candidaturas, es que esto no puede ser solo la decisión de los partidos políticos. O sea, tenemos el 98% de la población que no está afiliada a ningún partido, y eso entonces significa entregarles un gran poder de decisión a estos partidos que no se ponen de acuerdo. Por eso también llama a una primaria, para decir cuál va a ser el candidato, en este caso del oficialismo o en realidad de las fuerzas progresistas, porque no solamente estamos hablando del oficialismo, de los partidos que actualmente componen el gobierno. Así que eso a nosotros es muy importante. Eso mi mamá, hijo, ¿y por qué tengo que votar? Pero mamá, el voto es secreto, pero... El voto es secreto, ya. Y sin duda yo creo que acá es importante que todos y todas podamos informarnos sobre las candidaturas. Eso. El voto es voluntario en este caso, pero nosotros también hemos insistido en que acá es importante tomar decisiones de quiénes van a ser nuestros candidatos. O sea, esta decisión no puede quedar solo en manos de los partidos políticos, en este caso los del progresismo, que pusieron a disposición distintas candidaturas, sino que también tiene que tener un carácter ciudadano, donde la gente también pueda escoger a estos partidos que tienen distintas candidaturas, que cuál de todas sus candidaturas puede ser mejor, a propósito también de sus propuestas, pero esas propuestas también las tiene que elegir la ciudadanía. Y estamos hablando de que todas las personas que en estos momentos están habilitadas para votar, porque también hay personas que no están habilitadas para votar en este caso, que son solamente los militantes de los partidos que no se inscribieron en estas primarias. Bueno, tenemos otro, sin duda también público mucho más abundante que los militantes de los partidos, que son este 98%, más los militantes actualmente de los partidos de las fuerzas progresistas que van en estas primarias. Así que es importante que todos y todas podamos ir a votar. No hay multa, eso también es relevante poder decirlo, siempre con la transparencia por delante, para que no venga ninguna campaña de terror diciendo, oiga, acá hay que ir a votar sí o sí. No, pero insistimos que acá es importante el voto de la gente en cuanto a la decisión de estos partidos que están en esta primaria. Votar informado. Votar informado. En estos momentos son 4 las candidaturas. Son la candidatura de Gonzalo Vinter por el Frente Amplio, de Janet Jara por el Partido Comunista y Acción Humanista, Carolina Toá por el PPD y Jaime Mulet por la Federación Regionalista Verde Social. Me imagino que muchos de los auditores y auditoras han podido también apreciar los distintos debates que han existido, tanto radiales como televisados. El último debate se hizo en Televisión Nacional, donde realmente se pusieron cuáles son las propuestas de desarrollo del país en adelante, así que consideramos que es importante al menos que todos y todas estemos informadas de ese proceso. Yo, antes de irme a todo lo que significa el desarrollo de las primarias, también decir que nuestra semana distrital la hacemos también en coherencia con lo que es nuestro trabajo legislativo. Y nosotros las últimas semanas estuvimos legislando en Valparaíso, y uno de los avances más significativos
fue sin duda el aumento del sueldo mínimo. Algo habíamos estado conversando en el programa anterior, pero ahora terminamos de tramitar aquel proyecto, porque cuando un proyecto empieza su tramitación, empieza por la Cámara, después pasa al Senado, y cuando el Senado y la Cámara tienen discrepancia, es decir, que no están de acuerdo en todos los articulados de este proyecto de ley, pasa a una comisión mixta que la componen tanto los diputados y diputadas y también los senadores y senadoras. En ese sentido, la discrepancia que se había formado no era en el aumento propiamente tal, sino en la construcción de un observatorio. Voy a ir a eso, porque nosotros hemos estado conversando insistentemente sobre la necesidad de aumentos en el sueldo mínimo, pero todos sabemos que cuando se hacen esos esfuerzos, pero no se hacen ajustados a la realidad, a la inflación, al IPC, lamentablemente los aumentos, aunque sin duda en este gobierno se ha hecho un aumento significativo desde un 60% en cuanto aprobamos principalmente el sueldo mínimo, o sea, estamos hablando de alrededor de 300.000 pesos, un poco más que era el sueldo mínimo, ahora estamos en los 529.000 pesos. Entendíamos que es importante hacer un aumento significativo, pero cuando tenemos una inflación, tenemos también un reajuste del IPC que no se condice con las necesidades actuales, ese aumento al sueldo mínimo se diluye. ¿Por qué se propone en esta ley crear un observatorio? Porque creemos que es importante ya no hablar solo del sueldo mínimo, es importante hablar del concepto del salario vital. ¿A qué voy con eso? Eso, por favor, lo podría explicar. El salario vital, que nosotros también lo impulsamos dentro incluso de las propuestas de un próximo programa de gobierno, pero que es importante amarrarlo actualmente en esta legislación, no tiene que ver solo con empezar a medir el sueldo mínimo en base a el sueldo mínimo que actualmente tenemos. Con esto me voy a explicar un poco mejor, porque nosotros actualmente discutimos el incremento del sueldo mínimo, pero muchas veces sin necesariamente las tasas de variación, lo que tiene que ver con la inflación, con el costo de la vida. Y en ese sentido creemos que ya es importante empezar a medir de otra manera. O sea, cuando hablamos del sueldo vital es importante medir el costo del arriendo, el costo de la canasta básica, y empezar también a hablar de el sueldo vital como un sueldo para vivir, no necesariamente ajustarnos al sueldo mínimo, donde finalmente sabemos que las necesidades de la población actualmente no están hoy día contenidas solamente en este incremento. O sea, estamos hablando de 529.000 pesos, que sin duda es un reajuste bastante importante, pero entendemos, y en esto en política uno no puede ser autocomplaciente, que eso no alcanza actualmente las necesidades que actualmente tiene la población. Y en ese sentido creíamos que era importante crear este observatorio, porque no podemos depender solo del gobierno de turno. O sea, nosotros hemos aprobado este sueldo mínimo, este incremento del sueldo mínimo también con una voluntad actual del gobierno, pero también hay que recordar que gobiernos anteriores y años anteriores se propuso al Congreso Nacional aumentos mínimos que tenían que ver con una variación de 3.000 pesos. O sea, estábamos hablando también de que depende mucho de la voluntad del gobierno de turno, y con la creación de este observatorio la idea es que sea un organismo técnico que diga exclusivamente, oye, acá es necesario subir el sueldo, pero ajustándolo a las necesidades que actualmente existen, a la necesidad de un salario vital, y no necesariamente con la voluntad que solamente tenga el gobierno o que tenga el ministro de Hacienda en estos momentos. Entonces, ahí creemos que va a ser importante. Javier Massar, que es una persona que está escuchando atentamente ahora, dice, muy bien, yo voté por ella, por el diputado, estoy de acuerdo con lo que usted está planteando, pero si el próximo gobierno no es del sector, van a subir, sí. ¿Hará algún aumento como lo hizo este gobierno en el sueldo mínimo? Depende de la voluntad actualmente que tenga este gobierno. La idea de la creación del organismo técnico es que haga estas observaciones, que haga estas propuestas. Pero lamentablemente todavía dependemos del gobierno de turno. Y creemos que en ese sentido va a ser importante afirmarlos también con las propuestas programáticas que tengan los candidatos. Porque nosotros proponemos el observatorio, pero como lo dice la palabra, es un observatorio, va a entregar las recomendaciones,
pero esto va a seguir dependiendo del presidente de la República y también de su ministro de Hacienda. Y por tanto consideramos que tenga también claramente, y por tanto proponemos que el observatorio haga estas recomendaciones técnicas y ojalá que el Congreso Nacional con recomendaciones técnicas en manos pueda decidir cuánto tienen que incrementarse el salario mínimo. Entonces la idea es empezar a acuñar estos conceptos del salario vital ya no como solo como una consigna, sino también que este observatorio nos pueda proponer cuáles son los aumentos necesarios, que no solamente dependa de lo que tenga el ministro de Hacienda en el bolsillo, sino también de un organismo técnico que hoy día haga estas recomendaciones y ojalá con una mayoría parlamentaria y también con la voluntad del gobierno de turno que esto se pueda sacar adelante. Correcto, porque eso hay que dejárselo claro a la gente, porque dicen, lo voy a aumentar todos los años, y la forma como lo hicieron durante este gobierno, y si otro gobierno que sale no es del sector, no van a aumentar el sueldo mínimo como lo han hecho. Así mismo. Entonces hay nosotros que creemos que tiene... Porque es lo que me están preguntando, ¿no? O sea, claramente hay que ser muy claro, muy transparente, y en ese sentido nosotros también hemos visto que otros gobiernos, y en particular al que nos antecedió, no tuvo la voluntad de subir, de hacer estos incrementos históricos del sueldo mínimo. Y nosotros consideramos que esto, y vuelvo a insistir, no hay que caer en la autocomplacencia, porque uno se puede quedar en la tasa de diciendo, bueno, acá nosotros aumentamos en un 60%, pero sabemos que aquello no cubre las necesidades. Entonces, por eso es importante empezar a hoy día hablar de pero no sueldo solamente. Refugio te manda el saludo y dice, sí, está bueno, está interesante. Pero ¿de qué depende de que se aumente o no se aumente el sueldo del salario mínimo? Yo trabajo en aseo, en turno rotativo, a veces en la noche, y me saco la cresta por mis hijos, soy mamá soltera. Pero finalmente, si las necesidades de las personas siguen aumentando y la canasta familiar tiene valores que van aumentando con el paso del tiempo, ¿a qué se debió que ellos no quisieron aumentar el sueldo mínimo? Por la voluntad política. ¿Pero para qué? ¿Por qué? ¿Qué ganan con eso? O sea, realmente lo que hoy día... Si no lo aumentan, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no quieren hacerle pasar el costo a las empresas, eso es lo que nos dicen en el Congreso, a pesar de que nosotros promovimos que aquellas empresas que no pudiesen costear esto iban con subsidio. Esa es la gran reticencia que se tiene. Político, es un tema político y un tema también empresarial. Y la gente no le alcanza. Exactamente, y es lo que hemos insistido también dentro del Congreso Nacional. Estamos hablando de una radio popular de Puente Alto, estamos hablando... Consuelo no está preguntando, ¿no? Sí. Ya. Consuelo efectivamente es una madre esforzada, trabajadora, y que gran parte de su tiempo, me imagino, porque está hablando también de distintas jornadas laborales que tiene, lo desempeña trabajando, y donde muchas veces incluso se postergan también labores que son importantes o responsabilidades como la crianza, porque muchas veces los papás llegan a acostar a su hijo, o si es que los ven. Y en ese sentido nosotros creemos entonces que uno tiene que empezar a acuñar el concepto de el salario vital, específicamente qué es lo que necesita la gente para vivir, y no depender solamente de la voluntad o de que tanto defiendan los parlamentarios el poder empresarial, o incluso cuando nos dicen no, que acá las pequeñas empresas van a quebrar. O sea, estamos aprobando también un subsidio para aquellas empresas que no lo puedan costear. Qué bueno que lo dejes claro. No te preguntarte, sí. Nada de eufemismo, directo. Ahí la pauta número 2, el punto número 2, tienes tema local, trabajo en Puente Alto con organizaciones sociales. ¿Quieres cerrar el tema anterior o quieres pasar O sea, yo para cerrar el tema anterior, creo que acá muchas veces se habla de la economía de nuestro país, el desarrollo, pero el desarrollo solo para unos pocos. Incluso se ha atemorizado a la gente diciendo, bueno, que si nosotros hacemos muchas reformas laborales en nuestro país y hacemos también que los trabajadores y trabajadoras puedan tener en las manos sus conquistas, vamos a desincentivar la inversión privada dentro de nuestro país. Y eso no ha sido así. Y de hecho nosotros hemos promovido reformas laborales para hacernos cargo de las necesidades de los trabajadores y trabajadoras. Y eso, hacernos cargo por parte del Estado, pero también de las empresas. Y creemos que muchas veces cuando se habla del desarrollo, no puede ser el desarrollo para unos pocos.
Y cuando se nos emplaza diciendo, bueno, ustedes quieren subir el sueldo mínimo de esta manera, o sea, ojo, acá estamos proponiendo subsidios para aquellas empresas que no pueden hacerlo dentro de lo inmediato. Pero el desarrollo tiene que ser para todos y todas, y para principalmente los trabajadores de nuestra patria. Entonces, cuando se habla de que por más hoy día avances que tengamos en materias de conquistas laborales, de trabajadores y trabajadoras que puedan también hoy día hacer valer su trabajo, porque no estamos hablando de regalar nada, estamos hablando de hacer valer también su trabajo, lo que vale. Y incluso aunque la legislación muchas veces se quede corta, no puede venir esa política del terror que mejor quedémonos como estamos porque así nos van a dar el empleo. O sea, en la medida que los trabajadores y trabajadoras tengan mayores condiciones, son mejores también las condiciones de productividad. Eso, por ejemplo, es lo que nos hablaron a propósito de reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas, que esto está en progreso. Pero nos dijeron, oiga, ¿se acuerda cuando en algún momento los ministros de Piñera hablaban de que no íbamos a poder seguir jugando la Copa América? Si finalmente, o incluso hablaba de que los bomberos, o hablaba específicamente de la CONAF en ese tiempo, si ya cumplían sus 40 horas laborales iban a dejar de apagar el incendio. O sea, creemos que ese tipo de caricatura le han hecho muy mal a la política y le han hecho muy mal a las políticas públicas de nuestro país. Entonces creemos que en ese sentido es importante sacar este tipo de caricaturas, porque cuando se avanza y cuando avanzamos todos, se puede. Y tenemos que distribuir de mejor manera las cargas, y en eso las cargas siempre han estado principalmente adosadas o principalmente sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras y no de aquellas empresas. Incluso si hablamos también, por ejemplo, de las empresas más pequeñas, muchas empresas pequeñas, pymes, dijeron, bueno, si acá hacemos un incentivo para que las trabajadores y trabajadoras puedan producir más y producir mejor con una reducción de la jornada laboral, muchas se inscribieron con el sello de las 40 horas. Entonces esto también se trata de voluntad tanto del mundo político pero también del mundo empresarial, y el mundo empresarial y las pequeñas empresas muchas veces muestran mayor voluntad que aquellas grandes transnacionales que vienen también a producir a nuestro país, producir entre comillas, porque gran parte de la producción la hacen los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Y en ese sentido creemos que todos los mitos que se han puesto sobre conquista de los derechos laborales no son tal, y creemos que hoy día es importante avanzar más, seguir avanzando y distribuir de mejor manera la torta. Entonces, cuando hablamos ahora, para terminar de redondear la idea, de avances significativos como la reducción de la jornada laboral a 40 horas, del aumento histórico del sueldo mínimo, decimos no basta con eso, hoy día hay que también trabajar en otras conquistas, y en eso tiene que ver con elegir una candidatura y un programa de gobierno que ya se comprometa con un salario vital donde todos y todas también podamos cubrir nuestras necesidades y no estar, en una palabra bastante popular, pero pedirle migajas muchas veces al Congreso Nacional para que pueda legislar sobre una materia u otra. De hecho, una de las cosas que a mí me llama la atención, porque en esto no hubo mayor resistencia sobre el monto del sueldo mínimo, pero porque estamos en época de elecciones. Claro. Entonces, ahora no podemos depender solo de las elecciones o solo de cómo se midan a los diputados, y por eso es importante hoy día emplear otros mecanismos para subir este sueldo mínimo y que deje de ser tan mínimo. Iván Vargas te manda, se lo dice que bueno, porque usted es muy correcta y concreta. No comparto todo lo que usted hace desde su punto de vista político, pero lo encuentro coherente con lo que dice y con lo que hace. Muchas y eso, gracias. Yo se lo agradezco. Porque usted explica con pera y manzana lo que en la tele muchas veces tratan de dar como disfrazar, en otras palabras. Porque Juan Carlos le hizo una pregunta concreta y usted la respondió y no revolvió la pregunta. Así es. O sea, cuando uno va a una radio comunitaria no queda más que otra que responder, pues. Estamos hablando de las radios comunitarias, las radios locales, las radios donde también nos escucha la gente común y corriente y donde también tiene ganas de
hoy día socializar todo lo que se habla en política y no hablar también en un lenguaje grandilocuente, ¿no? donde finalmente se termina más enredando a las personas que realmente acercándolas a la política, y la política tiene que ser un ejercicio de todo y de todas. Efectivamente. ¿Vamos al punto 2? Vamos al punto número 2, que son nuestras actividades locales. Como lo decía anteriormente, nuestra función tiene que ver con legislar y tiene que ver con representar. Después puedo hablar de la función fiscalizadora, pero cuando hablamos de representar, uno no termina representando solo a su partido político, y ahí yo comparto el saludo que me puedan enviar, Sí, claro. cuando se dice finalmente que no comparten todas mis ideas, y acá la vida es muy diversa, y no necesariamente uno tiene que estar de acuerdo con todo con la otra persona. Y en ese sentido, yo también creo que hoy día los parlamentarios y parlamentarias nos debemos principalmente a nuestros territorios y a nuestros barrios, a nuestras poblaciones. Y cuando no se hacen las semanas territoriales o no se hace el trabajo local, entonces, ¿con qué cara se va a Valparaíso a decidir sobre la vida de las personas? Cuando uno ni siquiera es capaz de recorrer el distrito que a uno también lo eligió. Y ahí uno puede decir, bueno, finalmente los parlamentarios y parlamentarias salimos con cierta cantidad de votos y quizás solamente aferrarnos a ese electorado, pero claramente uno tiene que crecer, uno tiene que conocer otras realidades, y uno incluso tiene que conocer las realidades de las personas que no están de acuerdo con una. Y a mí, afortunadamente, en el recorrido que hago dentro del distrito me toca, por ejemplo, relacionarme con muchos clubes de adulto mayor, y nos ponen las necesidades que muchas veces hasta uno no las tenía como prioridad cuando recién asume, y eso lo pongo principalmente como parte de las necesidades que uno en estos momentos tiene que ir adquiriendo con mucha fuerza, que es la agenda de seguridad, por ejemplo, para los adultos mayores. Y la seguridad en dos sentidos: la seguridad como la seguridad social, cuando hablamos de la necesidad de haber legislado sobre una reforma de pensiones, y también la seguridad en términos de que los adultos mayores puedan tener espacios tranquilos donde estar en su club de adulto mayor, jugar a la lota como ayer lo estuvimos haciendo también en el club de Alberto Hurtado, club de adulto mayor de Alberto Hurtado, y donde también puedan estar tranquilos y sin la necesidad de enfrentarse, por ejemplo, a lo que puede ser un acto delictual o una balacera, como nosotros las conocemos acá en Puente Alto, o como podemos ver también algunos otros eventos que claramente hoy día sacan a la gente de su hábitat natural, que son sus plazas, sus poblaciones, sus juntas de vecinos. Y en eso hemos estado haciendo harto trabajo territorial con el Club de Adulto Mayor, hay más jóvenes, el cual también soy madrina, así que ahí tengo harta responsabilidad con mi Club de Adulto Mayor. Ayer, como lo decía, en el Club de Adulto Mayor Alberto Hurtado, donde las chiquillas estaban jugando lota, y también hablábamos de la necesidad de legislar sobre esta responsabilidad social que debemos tener con los adultos mayores, no dejarlo rezagado solamente a la voluntad de los gobiernos de turno. En eso nuestro ánimo de poder reforzar la profundización en esta reforma de pensiones y así otras cosas. Por ejemplo, usted me decía antes que empezáramos el programa, porque lo teníamos en la pauta, que la organización de sesentonas sin PGU pone también la necesidad concreta de que esta reforma de pensiones no es la que necesitamos. ¿A qué voy con esto? Hay avances significativos, pero hay que seguir profundizando. Y si las mujeres tienen la posibilidad de jubilar a los 60 años, ¿por qué no van a poder acceder a la PGU? Y eso es lo que quedó fuera de esta reforma de pensiones. ¿Por qué fue? Porque actualmente no están los recursos. No se consideraron. No se consideró. Y en eso nosotros creemos que hay que profundizar en esta reforma de pensiones, que no es suficiente. Por eso digo, no es la que necesitamos, porque hay que profundizar algunos otros aspectos. Navarro, tú la conoces, te estaba escuchando. Así mismo. Y por ejemplo, lo que nosotros estuvimos trabajando es el levantar, y esto es un proyecto de la bancada a la que yo represento, en presentar un proyecto de ley que pueda hoy día poner a las mujeres de 60 años
con un derecho al acceso a la PGU. Esto, y lo estuvimos hablando en el programa anterior, esto significa que vamos a caer también en una inconstitucionalidad, porque nosotros en estos momentos no podemos presentar proyectos de ley que irroguen gasto público, porque eso es solamente voluntad del presidente de la República. Sin embargo, lo vamos a debatir, vamos a pelearlo, porque creemos que esto tiene que ser a través de una modificación de la Carta Constitucional, porque si hoy día las mujeres tienen derecho a jubilarse a los 60 años, ¿por qué no van a tener derecho a jubilarse con la PGU? Y en eso vamos a tener que nosotros también correr como Estado de qué manera recaudamos los recursos. Y si muchas veces no está esta voluntad para avanzar porque no están los presupuestos, entonces volvamos también a poner sobre la mesa la necesidad de tener una reforma tributaria. Y ojo, que la reforma tributaria no son para los contribuyentes, que mayoritariamente también hoy día aportamos a estas arcas fiscales, que son principalmente aquellos de segmentos más populares, sino que tienen que ver con los contribuyentes que muchas veces también evaden impuestos o emplean mecanismos de elusión tributaria, que son principalmente las grandes empresas de nuestro país. Eso te estaba preguntando Margarita Herrera, que te está escuchando atentamente, que también es parte del distrito. Me dice ya, de acuerdo, pero estos comunistas piden más impuestos, ¿para qué? Tú lo estás explicando. ¿Para ellos? ¿Para gastar ellos? ¿O es para realmente la gente? O sea, acá también es importante. Te hago la pregunta como ella me la hace. No, sí, o sea, puede, pero que ella me lo dice. Pero estos comunistas o estas personas que estamos hoy día legislando, no estamos hablando para nuestras arcas o para nuestros bolsillos. Bueno, estamos hablando para las necesidades hoy día que tiene la población. Es decir, la Margarita forma parte de un discurso aprendido y heredado. O sea, yo creo que Margarita es una persona libre pensante, pero también podemos hoy día tener un encontrón de ideas, sobre todo, o una discrepancia dentro de la idea, porque yo no estoy hablando en particular de yo como comunista quiero tener más plata en mi bolsillo. Estoy hablando como una autoridad de la República, que cuando hablamos de listas de espera, cuando hablamos de la PGU, que hoy día no está para las mujeres de 60 años, digo, estos son necesidades sociales, no es plata para los y las comunistas, es plata para las necesidades que tiene el país. Y no estamos hablando de los pequeños contribuyentes, que son la mayoría de nuestro país, estamos hablando de las grandes empresas que tienen concentración incluso y tienen mecanismos para evadir impuestos. Y eso está realmente, efectivamente así. Pero efectivamente es así, y nosotros lo conocemos. ¿Dónde salen esos impuestos de esa plata? No va a la educación, a la salud y como corresponde. Es para patrimonio de aquellas mismas empresas, por eso también dentro de este gobierno estuvimos trabajando fuertemente para terminar también con la elusión tributaria, pero no basta con eso. O sea, si una persona que va a comprar el pan contribuye con el 19%, que es el precio del IVA, y muchas veces, por ejemplo, las grandes empresas que cuentan con mecanismos, por ejemplo, de donación, para también perdonarle ciertos impuestos, para que no contribuyan también de acuerdo a su propia riqueza. Si nos damos cuenta, gran parte de la gente más pobre de este país es la que termina contribuyendo a las arcas fiscales. No son las grandes empresas, porque cuentan con mecanismos de condonación. Qué bueno que expliques esto y eduque en el fondo a tanta gente que nos está escuchando. Porque por lo que me doy cuenta, hay muchos discursos aprendidos en la comunidad que lo repiten y no reflexionan sobre ese tema. Y eso me parece que es muy bueno lo que estás haciendo. O sea, yo siempre digo que estos discursos que pueden ser un poco más reiterativos, pero yo en eso prefiero no confrontar. Prefiero no confrontar en el sentido de decirle usted se aprendió un discurso. No, prefiero que confrontemos aquellas ideas y también sacando algunos mitos, porque esa plata no es para un sector político. Y yo creo que eso también es lo que le ha hecho muy mal a la política en estos momentos, cuando también hubo muchos diputados en ejercicio que en algún momento también perdieron el sentido de lo que era ir a legislar. ¿A qué voy con esto? Algunos diputados y diputadas que tenemos desaforados. O sea que en estos momentos
y que lamentablemente no están en el ejercicio del cargo porque están en procesos de investigación y donde muchos de ellos podrían también estar asociados con conductas que son ilícitas y también de propios a sus intereses y no a los intereses de la ciudadanía. Y ese es el daño que se le hace a la política. No solamente el daño que se le hace a un electorado en particular, sino que también todos dejan de creer y finalmente a todos nos meten en el mismo saco. Claro. Entonces, para estar claro con respecto a ese tema, uno ¿cómo puede verificar, me dicen acá, que un político ha hecho bien el trabajo? ¿Cómo lo sabe? ¿Cuál sería la pauta de evaluación? Te hablo como profesor. ¿Cuál sería como la pauta de evaluación? Para los que nos están siguiendo y escuchando esto. Yo creo que en eso tiene que ver... ¿Cuáles serían como los descriptores? Depende de la responsabilidad que ocupe el político. Claro. Depende también de sus atribuciones, pero porque creo me dice que... acá, esta es la fecha en que salen todos los ofertores políticos. Yo acá no estoy proponiendo ninguna oferta. Claro. Y eso también yo creo que es importante. Entonces, hay que medir, clara y directa, ¿sí? Hay que medir a los diputados. En este caso me voy a hacer cargo de la responsabilidad que ocupo yo en base a la cantidad también de veces que van a sus propios territorios, las asistencias que tienen, la cantidad de iniciativas legislativas. Pero yo creo que sobre todo, porque muchas veces se hacen muchas iniciativas legislativas, pero sin venir acá al mismo territorio. Yo creo que eso también es importante, porque no es un trabajo menor. O sea, mientras algunos diputados privilegian, por ejemplo, estar y pagarle a grandes empresas, consultoras de marketing, donde los pasean en gran parte de los matinales, muy pocos tienen la voluntad, por ejemplo, de venir a un club de adulto mayor o venir hasta una radio comunitaria. Hay que fijarse en eso detalles. Sí. Y hay que pisar las comunas que uno representa, o incluso yo le pondría hasta vivir muchas veces en las comunas que uno representa. Hay que vivir la realidad. Hay que legislar también con los pies en la tierra. Elenita Riquelme de Pirque te manda saludos, dice, es una clase que dan ustedes esta hora, explicando estos conceptos a la gente, y esto no se explica en ninguna parte. Me dice, muchas gracias, te dice. Y yo le mando un abrazo también. Estuve hace poquito en Pirque. Estuve el día domingo. Sí, el día domingo estuvimos en Pirque. Estuvimos en la feria que está al lado del pueblito de los artesanos. La Elenita me dice, estuvimos la noche de San Juan anoche, fue muy bonita, mucha tradición, pero también hay mucha pobreza escondida en Pirque, que no se ve aquí, se ven grandes autos, grandes casas, pero no todos es así. Y los villorrios es parte de esa expresión, porque muchas veces se cree que Pirque son las grandes viñas y son los grandes fundos que todavía quedan, pero muchas veces la gente también muy erradicada a vivir en los villorrios, uno ve también, por ejemplo, la extensión de terrenos que existen para algunas casas versus otra pobreza que también hay escondida y donde, por ejemplo, en Pirque no llega el transporte público. No, después de una hora, después de las 10:30, no tienes cómo ver. No, ya en toda hora. A toda hora. Y es una paradoja, porque no... Finalmente la división es el río Maipo. Claro. Y por ejemplo no tienes ninguna micro del Transantiago que atraviese el río y que pueda alimentar a la comuna. Entonces la gente tiene que pagar para llegar a Puente Alto y paga 2 pasajes. Cuando por un tema de voluntad se podría extender. ¿Y por qué? Porque es una comuna rural, ¿no? Porque es una comuna rural y porque el límite de Transantiago llega hasta el río. Y nosotros hemos peleado muchas iniciativas legislativas, y esto lo hago desde que asumí, de que alimentemos la comuna de Pirque con también un trazo del sistema red, porque no puede ser que a las comunas rurales las dejemos rezagadas. Y esto pasa en Pirque y pasa también en San José de Maipo, donde en ambas comunas hay mucha pobreza escondida, porque todos ven el Cajón del Maipo un lugar donde ir a pasear durante el fin de semana. Claro. Pero está agotado. Yo tengo mucha gente emprendedora que me pide, por favor, ayúdame, mándame gente. Principalmente viven de Puente Alto. Y principalmente los grandes puestos de trabajo que hay en Pirque es a través del fomento del turismo y también de estos pequeños emprendimientos
que principalmente son encabezados por mujeres. Jefas de hogar, es una actividad. Y asimismo, entonces uno pregunta, porque uno al cajón del Maipo también se puede dar cuenta de la cantidad de empresas que hay instaladas. ¿Y cuántas de aquellas empresas tributan en la comuna? ¿O cuántas de algunas empresas dejan algo en la comuna? Muy poco, Casi nada. porque no tienen la oficina central ahí. No. De hecho, nosotros también hemos conversado sobre iniciativas legislativas que puedan obligar a que tributen. La papelera misma aquí no tributan por tanto. Así mismo. Y tributan. ¿Y dónde tributa la papelera? Porque tiene una oficina central, no sé si en Santiago o en Las Condes. En Las Condes. Y gran parte de las empresas tributa en Las Condes. Todos los recursos. Hay una necesidad gigantesca. Acuerdo con Sintra Corpa, Sindicato de Trabajadores de la Corporación. ¿Qué hizo ahí, diputado? Acompañamos a la Sintra Corpa en la firma de su acuerdo marco para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la corporación municipal. Y en eso corresponde al periodo del año 2025 al 2027, un acuerdo marco que es el instrumento de una negociación colectiva que establece condiciones generales, remuneraciones, beneficios y prestación de servicios. ¿Y por qué los acompañamos? Porque son gran parte de los trabajadores, muchas veces no hablan los burócratas y que el Estado, pero son los trabajadores que trabajan en salud, son los trabajadores que actualmente se hacen cargo de la educación de nuestros niños y niñas. Así que fuimos a saludar también este acuerdo, que principalmente es fruto del trabajo de los dirigentes, de los afiliados de Sintra Corpa, siendo uno de los sindicatos más grandes que existe también a nivel nacional, y por qué no decirlo, uno de los sindicatos que también aglomera mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras de las corporaciones municipales. Así que en eso estuvimos, y fue con lluvia, fue una linda marcha de paraguas, y donde también hubo una muy buena recepción de la corporación municipal. Mauricio, le mando saludos. Muy interesante la conversación con la diputada, que se repite. Es interesante. Decirle a Mauricio que estoy intentando venir todas las semanas distritales para acá, así que me van a tener... Tiene un restaurante ahí en el Tocornal con Santa Elena, el MAP, y le da trabajo a 5 personas. Y me dice que él es un oriundo de la población de Victoria y que está muy ligado a su forma de pensar. Y le quedó muy claro lo que usted estaba pidiendo acerca de los impuestos. Finalmente somos las pymes las que damos la mayor cantidad de trabajo, y depende de nosotros también todo el tema que usted está hablando. Y de alguna forma u otra yo pago un poco más que un sueldo mínimo, me hago un esfuerzo, pero me gusta su forma de plantear las cosas, porque va directo al hueso. Juan Carlos hace preguntas interesantes y directas, y no escabulle ninguna razón. Y eso te lo dice Mauricio, que es una persona que le da trabajo y debe vender, qué sé yo, 150, 200 platos diarios. Y debe ser una de las personas que muchas veces es ocupada como escudo dentro del Congreso, porque todos nos dicen, ay, nadie piensa en las pequeñas empresas, las pequeñas y medianas empresas, pero poco se junta con las pequeñas y medianas empresas, la ocupan más como parte del discurso. Así que yo le mando un saludo a Mauricio, también una persona que contribuye también con su esfuerzo cotidiano para también producir para trabajadores y trabajadoras que hoy día están dentro de sus dependencias, pero que me imagino que por compartir esta idea trabaja día a día para que estos trabajadores puedan trabajar en dignidad. Sí, efectivamente. Mira, sabemos que están contra el tiempo, yo igual que tengo que partir. Y ha sido un agrado tenerla acá, diputada. Hay un tema pendiente que me dice la violencia hacia la mujer, violencia de género, el tema de los niños que quedan solos, abuso sexual, campaña que propone usted, ya que vienen las elecciones, si ha recorrido el territorio con respecto a sus temáticas.
Priscila Riroja, que es profesora, le mando un saludo, dice que está interesante la charla, la conversación, se nota que conoce el territorio y no está hablando desde lo teórico, sino que habla desde la praxis, de la conversación con la gente, y eso se valora muchísimo. Pero es un tema que a ella le interesaría en una próxima oportunidad abordar. Por supuesto. O sea, yo creo que el tema de la violencia... Tú lo has visto y lo ves constantemente, sobre todo... O sea, cuando estamos hablando de seguridad, muchas veces los delitos de alta connotación son aquellos que se toman la agenda. Por ejemplo, un portonazo, una balacera, pero hay otras cifras de seguridad que muchas veces no se toman la palestra y es porque es parte de lo que se conoce como esta violencia de puertas adentro. ¿Y qué es la violencia intrafamiliar? Son principalmente estos delitos los que hoy día nos tienen con los índices muy altos y finalmente también con una baja formación, no solamente de carabineros, sino también de todo el aparato público que hoy día también tiene que socorrer a estas mujeres. Se llega tarde y se llega tarde, se deja a muchas veces la mujer, a los niños en sitios que son violentos, donde los niños y las niñas no pueden crecer también con tranquilidad, y muchas veces cuando a la mujer en particular se le saca de aquella casa, no están las casas acogidas, por ejemplo, del Estado, o no se contribuyen también en lo que significa la autonomía, no es la autonomía de que esta mujer en estos momentos deje de ser agredida, sino también una autonomía económica que le permita romper con ese círculo de violencia. Yo creo que podríamos hablar de eso de una manera mucho más extensa en otro ciclo de conversación, porque me interesa harto que lo podamos tratar, sí. sobre todo en las tasas que actualmente existen sobre violencia intrafamiliar en los sectores rurales o aquellas veces que no se denuncia y son las cifras más invisibilizadas. Cuando hablamos de seguridad también tenemos que hablar de seguridad con lentes de mujer. No es lo mismo estar, no sé, o sea, hoy día me lo decía una persona en la feria, las mujeres que están en el paradero a las 5 de la mañana esperando la micro, y la micro que muchas veces también no pasa, o aquellas mujeres que también tienen que estar hasta altas horas de la noche para volver a sus lugares, a sus hogares, corren un riesgo distinto a lo que lo puede hacer un hombre. Y esto, uno no se trata de que sea una persona que desprecia al género masculino, para nada. Yo creo que acá es importante también entender que hay que mirar muchas veces con lentes de mujer, porque somos las mujeres también las que corremos mayores riesgos. Y eso yo creo que lo entienden muy bien las mujeres de Puente Alto, lo entienden muy bien las mujeres del distrito, porque no se trata de una pelea de hombres contra mujeres, para nada, o de mujeres contra hombres, sino que se trata también de emparejar la cancha. No tiene que ver con el tema del feminazi, cosas, no. Nada que ver. Oye, de hecho, ser feminista no se trata de ser antihombre. Efectivamente, completamente de acuerdo. Yo te voy a hacer esa pregunta porque soy profesora, entonces me gusta dejar claro los conceptos. La Iris Bernales, que es una vecina del refugio, le manda un saludo y me dice: llegaremos en los colegios principales a usar detectores de metales dados los casos de violencia. Yo creo que es una medida de última ratio, como le decimos a algunos, pero yo creo que antes de hablar solo de los detectores, yo creo que hay que tomar todas las medidas para que eso no suceda en nuestras escuelas. Y no estoy diciendo porque no se tenga que tomar en algunos casos, pero no puede ser que el Estado llegue tarde a todo, donde finalmente tengamos que ver si nuestros niños llegan armados o no. O sea, yo creo que es una medida reactivo, ¿no? Es muy reactivo. Y creo que en ese... O sea, acá hay que volver a escolarizar a los niños. Lo estuvimos hablando harto en el programa anterior. Hay que quitarle a los niños también, o sea, hay que quitarlos de esta tentativa de ser el soldado del narco. Y en ese sentido es una medida que es reactiva, pero también no me niego a aquello, pero creo que antes de hablar de esto como si fuera la solución, veamos los problemas estructurales que tenemos con nuestros niños y niñas, cuando muchas veces no tienen, por ejemplo, las posibilidades de rehabilitarse, o muchas veces los soltamos y no los volvemos a escolarizar porque nuestras escuelas no están llegando, o porque no estamos abriendo las escuelas para hacer jornadas extracurriculares, ¿ya? ¿Y a qué voy con esto? Que creo que
Las escuelas también tienen que ser un espacio de refugio de nuestros niños y niñas y no puede ser mirado solamente como el espacio donde van a educarse y después de eso los soltamos a la calle. Y en eso no tiene que ver con la voluntad que pongan los profesores y profesoras, sino que tiene que ver también con la cantidad de recursos que ponga el Estado. Wow, ha sido una charla interesante, una gran conversación. Estoy muy agradecido que hayan podido venir, diputada. Conversamos acá de lo humano, lo divino, y claro y preciso al hueso. Yo trato de ser un intermediario entre la gente. Esta radio, que es muy querida y valorada, la sacamos con un esfuerzo tremendo, no se imaginan el esfuerzo que hay detrás para sacarla adelante. Yo me agradezco que haya... Lo veo haciendo de todo. Sí. José Patricio le manda un abrazo, José Patricio Paredes, que es un auditor de la radio, dice: estoy muy contento que las autoridades vayan a la radio, ojalá se repita, porque es importante no solamente en periodo de elecciones, sino que hablen de lo que realmente yo voté por ella y que realmente hablen de lo que ocurre en el municipio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, recordar que tenemos elecciones este 29, son elecciones voluntarias. Y bueno, tal como usted lo sabe, y algunos auditores también que ya nos han dado el apoyo, nosotros estamos trabajando por la candidatura de Janet Jara. Creemos que es quien tiene las mejores posibilidades, pero también es quien se ha comprometido en hacer avances concretos. La reforma de pensiones, que estamos hablando de que no es la reforma que esperábamos, pero que ya se haya sacado de 10 años en el Congreso, es un avance y ahora hay que seguir profundizándolo, sobre todo con el liderazgo de ella como presidenta de la República. Muchas gracias, diputada Serrano. Que tenga una linda tarde. Muchas gracias a usted, que esté muy bien. Finalizo. Muchas gracias, diputada Serrano.